Aquí Francisco, bienvenidos a Libertad de Ideas. Voy a hacer otro vídeo sobre economía y bueno, pues nada, estoy aquí relativamente tranquilo, ¿vale? Tengo cierto tiempo, entonces pues vale, vamos a ver si vamos a ello. Acabo de hacer un vídeo sobre el poder mediático financiero estatal. Y bueno, pues insisto, es una figura clave que no se puede entender de economía hoy en día si no se sabe, si no se tiene en cuenta esta figura, ¿vale? Y entonces me impresiona la cantidad de libros de economía o economistas que hablan continuamente, pero no hacen mención a esta figura. Entonces, pues... y bueno, es cosecha propia, dicho sea de paso, creo que se me ocurrió en 2017, ¿no? Y simplemente es unificar un poco las tres grandes fuentes de poder que siempre de las que siempre he sido consciente y unificarlas pues como bajo tres ramas grandes que obviamente a través de puertas giratorias y a través de pues el deep state, ¿no? El estado profundo, tiene mucho sentido que se coordinen, ¿no? Entonces, y que cooperen entre ellas, porque generan relaciones simbióticas de manera natural, ¿no? Pues los medios de comunicación, el sector financiero, el Estado, como ya he descrito en el vídeo anterior, pues, vale, entonces, pero bueno, bien, este vídeo quería hacerlo sobre aprender economía. Es que ya sabemos de economía, todo el mundo ya sabe de economía, lo único que hay que hacer es ordenar, muchas veces ordenar lo que ya se sabe, ¿vale? Entonces, gran parte de la confusión viene de que vemos la economía desde el sofá, ¿vale? Desde el sillón, en casa, en el salón de casa, viendo la televisión. Y ese es gran parte de todos los problemas que hay sobre lo que es comprensión del tema de la economía, ¿vale? Porque la aprendemos desde el... Y claro, la televisión obviamente nos lo da a gusto de consumidor. Entonces, está generalmente todo puesto al revés, ¿vale? Entonces, nos lo pintan como que lo más importante de la economía, que es el empleo y el dinero y el empleo, ¿sabes? Pues cuando empiezas a entender bien sobre la mentalidad de éxito, la mentalidad de gente de éxito, ¿vale? Como pudiese ser, yo que sé, Jeff Bezos, ¿vale? El fundador de Amazon. O podría decir muchísimos, pero hay otro que se me viene a la mente ahora recientemente, que es Denzel Washington, que también da un discurso en el que sugiere pues principios del éxito, para que dice, put God first, pon a Dios primero, y da las gracias, sea agradecido. Entonces, y da muchísimas ideas. Lo otro también podría ser Steve Jobs, que dice follow your heart, ¿no? Sigue tu corazón, lo que te gusta hacer, lo que de alguna manera él sabe lo que tú quieres en la vida, o connect the dots. Sí, bueno, en fin, no voy a ir por ahí, pero cuando empiezas a entender de cómo funcionan las cosas fundamentales de la economía y bueno, tienes cierta conciencia de cómo funciona el mundo, te das cuenta que casi todo está al revés, ¿vale? Entonces el dinero, el empleo, todo eso viene al final, pero nos lo ponen al principio, ¿vale? Y no es que los medios de comunicación sean necesariamente malvados, y mucho menos la plantilla de reporteros. No, es que ellos también, es decir, se crea una cultura, se crea una cultura que es como una religión. Insisto, la economía moderna, occidental, en España 2019, y lo mismo aplicable, pues igual que España, los países de alrededor, países de Occidente, e igual que 2019, las fechas de alrededor, es decir, unas décadas para adelante y probablemente unas décadas en el futuro también, ¿vale? Pues en esta zona de tiempo, en esta zona de espacio, por así decirlo, en España y los alrededores, y 2019 y alrededores, la economía es a todos efectos como una religión, ¿vale? Es decir, esto lo decía Volker Spitzer, ¿no? Creo que es como un humorista alemán, que lo voy a decirlo, la economía es una religión, simplemente tienes que creerlo, y los dioses en esta religión son el crecimiento económico, hay que crecer, y siempre creciendo, y lo más importante es el crecimiento económico, ¿vale? Entonces, vale, entonces... Pero a ver, si me centro un poco, ya me estoy saliendo de los temas, ya empezamos mal. Vale, entonces, por ejemplo, una cosa clara que tenemos mal ordenada es el tema de creer que la economía, ¿vale? Es decir, la oferta y la demanda está por encima de lo que es la política, ¿eh? Entonces, pues ese es el error, un error. Por ejemplo, yo he aprendido que no, la política está por encima de la economía, ¿vale? Es decir, el poder político, la geopolítica del mundo, ¿vale? Está por encima de lo que es la economía. Como os citaba George Friedman, un geoestratega, decía, está muy bien lo que dicen los economistas de la oferta y la demanda, pero no vivimos en un mundo de oferta y demanda, vivimos en un mundo de geopolítica, ¿vale? Entonces, eso es una cosa, por ejemplo, que hay que ordenar, entenderlo bien. Otro ejemplo de cosa desordenada que nos viene es Latinoamérica. Pensamos en Latinoamérica, pensamos que es pobre, etcétera, pero realmente ellos se independizaron de nosotros, ¿vale? Es decir, Latinoamérica se independizó y con ello ganaron libertad, ¿vale? Entonces, otra vez, creemos que la riqueza
es dinero, cuando la verdadera riqueza es la libertad. Y el dinero obviamente da mucha libertad dentro del sistema, ¿vale? Y entonces pues da la impresión de que el dinero es la riqueza. Entonces es muy fácil confundirlo, ¿vale? Pero es otro ejemplo de cómo creemos que España estamos ricos, somos avanzados, ¿vale? Somos ricos, estamos avanzados, y en Latinoamérica pobre, tal, pero a eso hay que pensarlo, es decir, no lo tengo tan claro eso. Es decir, también me cuesta a mí mismo creerlo, ¿vale? Por todo este sistema de creencia, ¿vale? Pero es una reflexión muy importante, ¿no? Se independizaron ellos de nosotros, ¿vale? Y cuando uno se independiza es para ir a más e ir a mejor, ¿eh? Entonces, ¿vale? Eso, una reflexión importante que hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, pues, vale. Luego también hay que ver que Latinoamérica no participa en este sistema, de este sistema que está bastante podrido, la verdad, del sistema del poder mediático financiero estatal, ¿vale? Que lo va pudriendo todo y nos va haciendo cuadriculados, menos creativos, más catetos, y vas a vivir para trabajar, ¿vale? Y las calles, fíjate, lo que antaño seguramente eran calles para estar por ahí, para pasar el rato, ¿vale? Toda la vida era más tranquila, más lenta. Hoy en día se convierten, son viaductos, las calles son viaductos, por las que circulan, pues, transporte logístico, ¿vale? Ya sean coches con personas, taxistas o mercancías mismas, o, ¿vale? Es decir, o bicicletas o patinetes, todos con prisa, todos para ir a trabajar, ¿vale? Entonces las calles en las ciudades de Occidente se han convertido en viaductos logísticos, ¿vale? Y la vida del ciudadano pues está siendo reducida a vivir permanentemente trabajando. ¿Y para qué? Para pagar una hipoteca. ¿Y para qué? Para tener una casa al final de la vida, que realmente nunca será tuya en propiedad, porque si dejas de pagar la hipoteca, pero dejas de pagar también los impuestos, te quitan la casa, ¿no? Entonces no está claro que vaya a ser tuya esa casa, ¿vale? Entonces fíjate cómo el sistema es una pillada alucinante, ¿vale? Entonces que Latinoamérica no participe en ese sistema, tío. Es decir, Latinoamérica más rica, ¿vale? Es decir, tiene muchísima miga ese comentario. Y luego lo que ya he dicho en algún vídeo recientemente, no es casualidad que la demografía esté tan mal tocada en Occidente, ¿vale? Es decir, en Estados Unidos está mal, en Europa muy mal y en Japón ya fatal, ¿vale? Entonces, no es casualidad. Es decir, es que no es casualidad, ¿vale? Entonces, y que vengan estas oleadas de inmigrantes, que realmente es un fenómeno relativamente reciente, ¿vale? Entonces, de los últimos 30 años aproximadamente. Antes no sucedía eso, desde luego no en masa, ¿vale? Entonces, tanto en Norteamérica como en Europa, todas estas inmigraciones masivas, y yo creo que es fundamentalmente por eso, porque el sistema se está pudriendo, el sistema occidental, ¿eh? Y esto tiene que ver mucho, lo enlazo también con una frase muy interesante que oí del gran Wyoming, que sí, es un humorista, pero parece que no, pero tiene una frase que es cojonuda, y es que dice: aquí el problema en España y en Occidente es que mientras estaba la Unión Soviética, ¿vale?, eso obligaba a los conservadores de aquí, es decir, de España y Occidente, a tomar medidas para decir, bueno, pues vamos a darles cosas, o aquellos de allá se nos van a comer el turrón, creo que dice, ¿no? Se nos va a comer la fiesta, se nos van a llevar aquí las voluntades de la gente. Entonces démosles educación, démosles sanidad, démosles creemos la clase media, mantengamos... entonces, es como, ¿vale? Entonces, pues eso, la clase media occidental, coches, casas, etcétera, ¿vale? La típica clase media como los Simpsons, ¿vale? Es la imagen que se me viene a la mente. Entonces, claro, pero caída una vez la Unión Soviética, es decir, bueno, pues ya no existe esa amenaza del comunismo, ya no, ¿por qué tenemos que darles? Y no es que fuese una persona que toma esta decisión conscientemente, ¿vale? Es el sistema en sí, ¿vale? Las estructuras de poder, ¿vale? Pues simplemente se ven menos incentivadas a preocuparse por la ciudadanía. Y la ciudadanía al mismo tiempo, pues eso, tiene miedo y se deja, y hasta donde se deja de pisotear, pues le va pisoteando el poder. Entonces eso tiene muchísima miga, ¿vale? O sea, la caída de la Unión Soviética no perdió solo a la Unión Soviética, perdió toda la humanidad, porque Occidente se volvió muy distinto, se ha ido volviendo muy distinto. Entonces, eso... ¿vale? También tiene mucha miga, valga ya la redundancia de migas, ¿vale? Entonces, esa es una reflexión así muy, muy interesante, ¿vale? Entonces, ¿qué más tenía aquí anotado, ¿vale? Pues entonces el sistema de poder mediático financiero estatal, que me encanta tanto hablar de este, ¿vale? Pues
¿vale? Ha podrido tanto la sociedad que incluso genera tontos que defienden el sistema. Es decir, hay muchísima gente que defiende el sistema y que se cree que en Europa estamos avanzados, somos Occidente, somos lo más avanzado, somos ricos, y en África es todo pobre, y pensamos también que son tontos allí, ¿vale? Es decir, o sea, es que el racismo yo creo que está, vamos, es que no creo que sea el 99%, yo creo que más del 99% de la gente en Occidente es racista, tío. O sea, pero claro, obviamente nadie lo admite, ¿no? Porque se ha creado esa especie de dictadura inquisitoria en la que se amenaza a todo el mundo, te vaya a armar racista, que tú racista, entonces enseguida la gente se crea muchísimo miedo en torno a esto, ¿vale? Entonces, pues... Pero sí que tenemos ese sistema de creencia, tío. En Europa nos creemos que somos raza superior con respecto a... En Alemania ya, por lo que he visto ahí, incluso más, ¿no? O sea, pero... En Europa en general nos sentimos todos superiores a los africanos, tío, ¿sabes? Y entonces es una buena pregunta, ¿por qué los africanos no fabrican coches? ¿Vale? Porque son tontos. Eso es lo que el sistema de creencia nos hace pensar, ¿vale? Porque son vagos y trabajan mal, igual que dentro de España pensamos que en el sur trabajan mal y tal, ¿vale? Es decir, es que no es así, tío, es que no es cierto, ¿vale? Es decir, no es el trabajador, el ser trabajador, ¿vale? El que trae la prosperidad, sino yo creo que es ser cabrón, más bien, ¿vale? Entonces, África no fabrica coches, o sea, los países africanos, ¿vale? No se fabrican coches, yo creo que fundamentalmente porque no se le permite desde Europa, y probablemente desde Estados Unidos también, y Japón, es decir, desde el mundo occidental o el mundo, entre comillas, desarrollado, no se les permite, entonces se bloquea, se le ponen trabas, meten palos en las ruedas con sutileza, se interviene en aquellas economías, y lo más notablemente probablemente sea pues que no vaya a haber mercado en el que puedan colocar, ¿vale? Es decir, ya se crean los trade deals, ¿vale? Los acuerdos comerciales. Entonces, si los africanos de repente algún país africano se pusiese a fabricar coches, lo primero que tendría es un problema para colocarlos. Es decir, porque los mercados ya estarían todos secuestrados, entre comillas, o serían como mercados cautivos. Es decir, pues la eurozona, no, la Unión Europea, el mercado común, ¿vale? Pues ya lo tenemos aquí, las empresas alemanas y francesas, automovilísticas, ¿vale? Y un poquito los japoneses y un poquito los estadounidenses, pero esto ya está todo muy burocráticamente vallado, por así decirlo, ¿vale? Está todo vallado el mercado, ¿vale? Entonces, si los africanos se pudiesen a producir coches, el problema que tendrían probablemente es que no tendrían mercado más que ellos mismos, y entonces tendrían problema de rentabilidad y viabilidad, porque para producir los coches solamente que se fuesen a consumir en África, pues tendrían un problema de rentabilidad seguramente, ¿vale? Entonces eso hace muy difícil, y es lo mismo que sucede también en España. España podría tener empresa automovilística, pero el primer problema que tendría, de hecho lo tuvo la SEAT, ¿vale? Pero el primer problema que habría para lanzar una empresa automovilística es que el mercado ya está satisfecho con los actuales participantes, ¿vale? Entonces, pero bueno, es que eso es muy importante entender todas estas cosas, ¿vale? O sea, en Latinoamérica, la poderosa, Latinoamérica rica, espiritualmente rica, tío. Y ya te digo, sobre todo yo lo vi en Alemania, tío, o sea, lo cuadriculados que están, lo deprimido que está todo el mundo viviendo para trabajar, y un estilo de vida muy sufrido, tío. Que es decir, y en la era de la robótica y la automatización, es que no me lo explico para qué está todo el mundo trabajando tanto ahí, todo como esclavos, tío. O sea, es una religión, tío. O sea, y eso, entonces, pero me he ido por bastantes ramas que al principio me hubiera gustado más desarrollar. Vale, pues me estoy alargando bastante el vídeo, llevo ya un cuarto de hora. Voy a tocar así temas un poco al tuntún, ¿vale? Y luego ya veré si me va saliendo o no me va saliendo temas más concretos. Vale, el tema de, por ejemplo, el empleo, ¿vale? Pues el empleo es un canal de distribución de riqueza. Eso lo digo siempre, y es que es así, tío, porque pensamos que cuando oímos alto desempleo, pues hay gente que no tiene renta, no tiene un sueldo, unas licencias, no recibe esas licencias, esas divisas, esas licencias para ir al supermercado y comprar los bienes de primera necesidad, ¿vale? Entonces, primera necesidad, porque claro, si no tiene renta, quiere decir que no solamente los lujos no puede pagarse, ni los viajecitos, ni los ocios, ni los caprichos, sino es que incluso lo básico tampoco puede pagárselo. Entonces, enseguida pensamos, desempleo igual a gente sin poder comprar en el supermercado. O sea, casi mendigos, sin techo, básicamente. Entonces, eso tiene que estar claro, ¿vale? O sea, que el empleo es un canal de distribución de riqueza, ¿vale? Entonces, no es necesariamente crear riqueza,
¿vale? Eso en teoría ya lo hace la empresa y en teoría es el criterio de la rentabilidad el que va a determinar si es productiva o no. Entonces ahí vemos un poco la mucha injerencia que tiene el dinero sobre la economía. Pues claro, si es la rentabilidad el que determina que una empresa sea rentable o no, o viable o no, ¿vale? Entonces de alguna manera está condicionando el dinero a... ¿Vale? O sea que si tú te fabricas un mueble en tu propia casa, en tu propio jardín, si tú coges un árbol, lo talas y te fabricas un mueble, oficialmente puedes estar destruyendo riqueza. ¿Mm? Y eso que está todo dentro de tu jardín. Luego a la sociedad es tu parcela privada, a la sociedad no le debería importar un pito. Es decir, pero, ¿por qué? Porque la madera tiene un precio y el mueble que tú has fabricado tiene otro precio en el mercado. Y si el precio de la madera es superior a el precio, si lo vendieses la madera, tuviese un precio superior a la silla que te has fabricado, esto lo explica Thomas Sowell en el libro del cual hice vídeos resúmenes, eso quiere decir que estás destruyendo riqueza, ¿vale? Aunque tú te has cogido, has talado un árbol de tu parcela en la que tenías 20 árboles, imagínate, has talado un árbol y te fabricas una silla de madera, pues, ¿vale? Entonces, has destruido riqueza, según la economía, ¿vale? Entonces, porque, pero en cambio tú puedes estar más cómodo y desde tu punto de vista puedes haber creado riqueza. Y es tu parcela. ¿A qué puñetas le importa la economía internacional si has creado riqueza o no? ¿Quién es la economía internacional para decir algo sobre tu parcela? ¿Vale? Entonces, o un consejo, dar un buen consejo sobre salud o sobre dietética o sobre adelgazar, eso no es economía. Eso no es riqueza, en teoría. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no va asociado a ningún precio. Entonces no contribuye al Producto Interior Bruto. No estás creando riqueza. ¿Ves? ¿Te das cuenta del error que hay en llamar al dinero riqueza? Es decir, un buen consejo sobre adelgazar, te lo he regalado, ha sido gratis y no hay movimiento de Producto Interior Bruto, no hay movimiento de precios, no hay movimiento de dinero, no hay flujo de dinero. Luego en teoría no hay generación de riqueza, no hay nada de riqueza ahí. Pero en cambio si te venden unos medicamentos ahí, ¿vale? Unos medicamentos con efectos secundarios y todo y tal, y es un paquetito, ¿vale? Un buen paquete de tal, eso se vende por 49,99 €, te lo pone ahí 49,99, no 50, no, 49,99. Eso es riqueza, eso es mucha riqueza, es un buen paquete, es un paquete para adelgazar, Venga, unas pastillas, no sé cuánto, luego tiene efectos secundarios, no te adelgaza, te pasa, vale, pues muy bien. Entonces te das cuenta, ahí empezamos a ver, se empieza a ver ahí las garras al lobo, en el disfraz de oveja se empieza a ver por debajo las garritas del lobo. Entonces, vale, el empleo un canal de distribución, ¿ok? Luego, la economía va de producción y distribución de bienes y servicios a partir de recursos limitados con usos alternativos. En cambio, la economía, los medios de comunicación nos la presentan, pues eso, cada día de una manera. Pues hoy si ha subido la bolsa, hoy si el desempleo, hoy si la venta al por mayor, hoy si las hipotecas han subido, si la contratación de hipotecas ha subido, si la venta de viviendas ha subido, o si no sé cuántos, ¿vale? Entonces, nos lo presentan así y siempre, ya te digo, enfocado para lo que es el ciudadano sentado en el sillón, ¿vale? Entonces, entendemos las cosas mal, entendemos que la economía, la oferta y la demanda están por encima de todo, ¿vale? Entonces, error, la política está por encima, la geopolítica está por encima de la economía. Luego también el dinero y el empleo lo ponemos por encima de todo. No, perdona. La producción y la distribución es el núcleo de la definición, es la definición de la economía y por lo tanto tiene que ser el núcleo del cuerpo de conocimiento economía, ¿vale? Producción y distribución de bienes y servicios a partir de recursos limitados con usos alternativos. Entonces, eso tiene que ser lo fundamental, ¿vale? Es que empezamos a hablar de economía en la televisión, se empieza a hablar de economía y se empieza a hablar de la deuda, los intereses, la prima de riesgo, no sé cuántos, yo no sé ni de qué están hablando, tío. Pero es que tampoco es importante, volvemos a lo básico. Vamos a lo básico, tío. ¿Vale? Y esto es muy importante también, tío, porque esto es interesante por lo que había oído recientemente sobre algún país africano en el que no era posible comprar terrenos, ¿vale? Es decir, el propietario último, o sea, el real estate, ¿vale? O sea, la inmobiliaria es un poco como el cimiento de todos los negocios, ¿vale? O sea, hay un secreto en los negocios, ¿no? Que se suele decir, en inglés se dice there's a secret in business that's called location, 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 ¿vale? O sea, hay un secreto en los negocios que es ubicación, ubicación y ubicación,
¿vale? Es decir, la ubicación, porque la inmobiliaria es muy importante. En una calle comercial, una tienda vende mucho. Da igual que el producto sea bueno o malo, generalmente vende mucho, porque está en una buena zona. En una zona que no es comercial, la calle no vende una rosca, no se come una rosca. Entonces, y generalmente aunque sea una buena tienda y tenga buenos productos y tenga un buen servicio y un buen personal y todo, ¿vale? Entonces, muchas veces el location es lo importante, entonces la inmobiliaria es lo importante. Entonces, si lo último o el definitivo, el recurso económico definitivo es el espacio inmobiliario, es decir, el terreno, ¿de quién es el terreno? De los ciudadanos de un país, ¿vale? Entonces, esto tiene que ver mucho con lo que estaba explicando en algunos otros vídeos, de que nos han creado este sistema moderno, esta economía moderna, en la que todos estamos trabajando, porque quien no trabaja no es productivo, y entonces como no es productivo y no produce para la sociedad, pues no merece recibir nada de la sociedad, porque claro, es que si no estás estafando a la sociedad, es que tú, claro, estás viviendo de mis impuestos. Otra cosa muy importante que quería aclarar, es decir, según la teoría monetaria moderna, el Estado no vive de tus impuestos, ¿vale? Es decir, pero bueno, no quiero entrar, pero quiero esperar luego acordarme de esto. Entonces, he abierto muchísimos temas, es que no se puede decir todo, tío, no se puede decir todo a la vez, ¿vale? Entonces, ¿vale? Entonces, pues eso, creamos este sistema nuevo, tenemos esta nueva economía en la que todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ser productivos, y ya te digo, y dividimos a la gente en empleados y desempleados, o hijos de ricos, ¿vale? Pero en empleado, desempleado, y enseguida, como alguien esté desempleado, enseguida, y cuando vas a buscar trabajo, tus familiares, tus vecinos, todo tu entorno social, enseguida te empiezan a meter presión, y tú, tío, es decir, ¿sabes? Cuando intentas a conocer a alguien, ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Y cuánto ganas? ¿Y cuánto ganas y cómo pagas la hipoteca? ¿Vale? Es decir, joder, es decir, lo que nos han cuadriculado, y cómo lo vemos todo ya en términos de dinero, tío. Es decir, es una cosa de, ya te digo, antes yo creo que había, pues eso, lo que es terratenientes, ¿vale? Las generaciones anteriores a las nuestras, 2 o 3 generaciones, habían terratenientes, gente que trabajaba, ¿vale? Obviamente, pero también había terratenientes. Y los hijos de los terratenientes, pues también, y no creo que la gente, también podían vivir sin trabajar, y no creo que la gente estuviese tan preocupada de si eres un empleado o un desempleado, ¿vale? Y si eres un desempleado, tuviese todas estas connotaciones sociales tan negativas, de que estás costando, de que eres un parásito social, de que o un parásito económico, vaya, ¿vale? Entonces, esto es... ¿Vale? Son reflexiones, tío, es que no, hay que saber de dónde venimos, tío, porque si no nos están engañando, el sistema nos engaña muy fácilmente, ¿vale? Entonces, ya no sé de qué estoy hablando, bueno, sí, aprender de economía, tío, hay que ordenar lo que ya sabes, ¿vale? El dinero es infinito, tío, lo digo otra vez, o sea, el dinero es infinito. Entonces, eso de hay que ser cuidadoso con el dinero, ahorrar el dinero, tal, insisto, los estados no deberían de operar como participantes cualesquiera de la economía, como pudiesen ser ciudadanos o empresas, ¿vale? Pero no voy a rehacer los vídeos anteriores, simplemente es que es un matiz muy importante, que el sistema de la economía austríaca comete ese error. Entonces, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Entonces, claro, vuelvo a completar un poco algo que ya comenté en otro vídeo, es que lo que tenemos en la eurozona, el problema que tenemos es eso, ya lo dije, que Grecia antes era un país que operaba según la teoría moderna monetaria, Italia también, España también, cuando tenían la peseta, la lira italiana y el dracma griego, pero que al entrar en la eurozona, ahora ya no tienen su divisa propia, tienen una coparticipación en lo que es el Banco Central Europeo, pero ya no tienen control sobre su divisa propia, entonces tienen que comportarse como países, los estados de la eurozona tienen que comportarse como si fuesen otros cualesquiera, otras empresas cualesquiera y otros ciudadanos cualesquiera, es decir, tienen que asegurarse de que gastan menos de lo que ingresan, ¿vale? En teoría, lo que podrían ponerse todos los estados de acuerdo de la eurozona y operar el Banco Central Europeo según los principios de la teoría moderna monetaria. Es decir, siendo holgados, easy, to be easy with, es decir, ser holgados con el dinero y facilitar la expansión creditaria. Sí, la expansión, porque el dinero es deuda, ¿vale? La expansión creditaria, el aumentar el dinero que haya en circulación en la economía.
en teoría. Pero ¿qué pasa? Que claro, la economía austríaca, ¿vale? Pues obviamente Alemania opera más con la mentalidad y la forma de vida de sus ciudadanos y del Estado alemán, lo opera todo más en plan o economía austríaca. ¿Vale? Entonces, claro, y tienen cierto poder. Probablemente Alemania, Austria no tanto, pero Alemania probablemente tenga cierto poder en el Banco Central, empezando porque el Banco Central Europeo está en Alemania. Entonces, cuando tienes en cuenta eso, claro, o sea, si Alemania tiene mucho peso, que no sé cuánto, pero si tiene mucho peso en el poder del Banco Central, pues el Banco Central Europeo no va a operar según los principios de la teoría moderna monetaria. Y entonces... el problema fundamental es que tenemos intereses distintos en la Unión Europea, y ese es el problema fundamental, ¿vale? O sea, tenemos visiones distintas de lo que Europa debería de ser. Mientras en el sur de Europa queremos prosperidad económica y ya está, Alemania no es así. Alemania, por lo que yo he visto, conviviendo con algunos ciudadanos alemanes de 60 años o 50, así, entre 30 y 60 años, poder nacional, es lo que quieren, Deutschland über alles, Alemania por encima de todo. Y entonces, pues, en parte eso quiere decir hundir a los países vecinos. Entonces, supongo que en parte están cómodos. Porque claro, Alemania se ve mucho más próspera. Alemania tiene un cierto complejo de la era colonial, ¿vale? De decir, bueno, pues las colonias se las quitó Inglaterra, nunca tuvo colonias muchas, las pocas que tuvo se las quitó Inglaterra, perdió las guerras mundiales, se quedó sin colonias, no tiene zona de influencia en el mundo. Y ahora sí que tiene, y de alguna manera, pues hundiendo a todos los países vecinos de la Unión Europea, pues tiene su zona de influencia en el mundo. Y se ve más brillante y hermosa que nunca Alemania. Porque claro, con una Grecia hundida, una Italia hundida, España medio hundida, ¿vale? Pues entonces se ve más bella todavía Alemania, que sí. Entonces, por eso tenemos intereses distintos. Es un clusterfuck, ¿eh? Es que yo creo que es un clusterfuck lo que tenemos en Europa. Por eso, porque Alemania tiene cierto poder y va a querer operar según la economía austríaca. El problema está que la economía austríaca lo que plantea es los países unos contra otros, ¿vale? En la teoría monetaria moderna no. Entonces eso es, ¿vale? Porque está relacionado también con el nacionalismo. Nacionalismo y la economía austríaca están más relacionadas, ¿vale? Porque se plantea todo como que, ya te digo, que hay que ahorrar, trabajar, exportar, vender, ser austero. Entonces el fin último es una economía en la que el ciudadano sirve a la economía, ¿vale? Es decir, es como que el ciudadano se entrega en cuerpo y alma al Estado. Y entonces pues es una economía solo tiene sentido en un contexto nacionalista, ¿vale? Cuando te dan una bandera y un himno y esta es mi nación, y entonces así sí que tiene sentido, pero en tanto en cuanto no exista eso, no tiene mucho sentido la economía austríaca. Entonces son dos maneras de ver el mundo, por así decirlo, ¿vale? La manera latina, por así decirlo, de la prosperidad, la comodidad, el bienestar, que en el sur de Europa, y la economía alemana, que es más de, no, nosotros somos naciones y aquí jugamos a ver quién es más fuerte, ¿sabes? Más fuerte. Eso es lo que gusta mucho en Alemania, pues país fuerte, estado fuerte, nación fuerte, y nosotros somos más fuertes, y una manera de ser más fuerte es hundiendo a los lados, ¿vale? A los vecinos. Y entonces es plantearlo como naciones. La economía austríaca se basa mucho en eso. Entonces la deuda es mala, no, y ya te digo, la deuda en Alemania no la ves, es decir, el ciudadano no tiene, empresa no tiene y el Estado tampoco, y en el sur de Europa nos estamos acumulando toda la deuda, tenemos esos desequilibrios. Pero bueno, me estoy yendo muchísimo por las ramas, pero estoy tanteando bastante lo que es economía, que es lo que me apetecía, la verdad. Entonces, pues eso, pero estoy rehaciendo un poco lo que es teoría moderna monetaria versus economía austríaca, y eso no es lo que quería hacer. Y bueno, pues renta básica. La renta básica yo la veo como que tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Más hoy en día... Pero bueno, no voy a hablar de eso. Es que eso no era. Es que ¿cómo lo mantengo? ¿Vale? Bueno, ya he aclarado, por ejemplo, que el empleo no es creación de riqueza realmente, esencialmente. El empleo es distribución de riqueza. ¿Vale? Eso es un tema que tiene que ver con el tema de ya sabemos economía, pero hay que ordenar la economía. Otra cosa interesante que tenía planteada aquí es que Rusia es grande, ¿vale? Así que como país europeo no necesita alta renta per cápita. Si puedes entender esa frase, ya es que empiezas a entender, empiezas a ver el mundo como yo te estoy enseñando, que es tras haber visto cómo ven el mundo los alemanes. Es decir, Rusia ya es grande, ¿vale? Y entonces como ya es un país europeo grande, no necesita alta renta per cápita. ¿Te das cuenta? Es decir, es que mucha gente no podrá ni entender esa frase. Desde la mentalidad sudeuropea no se puede entender eso, tío. Rusia ya es grande y como ya es grande no necesita alta renta per cápita.
Porque pensamos que la única manera de ver el mundo es desde el punto de vista del ciudadano. También existe otro punto de vista, que es el del Estado, ¿vale? Y entonces, en Alemania, por ejemplo, los ciudadanos no suelen usar la palabra Nationalität, que es la palabra latina, ¿vale? Para nacionalidad, Nationalität. Suelen usar Staatsangehörigkeit, que significa pertenencia estatal. Por cierto, en alemán, deuda es Schuld, que significa culpa, ¿vale? ¿Recordáis lo que os decía de economía austríaca, de que la deuda es mala, siempre es mala? ¿Vale? Pues en alemán, deuda es culpa. Imagínate si les gusta poco la deuda. Aunque, ya te digo, es parte del sistema. La deuda de unos es el dinero de otros. Entonces es que la economía austríaca está basada en una economía confrontacional, ¿vale? En un yo contra tú. Está basada... No se usa el dinero, se usa el dinero de otra manera. O sea, el dinero debería de ser una herramienta solo para facilitar el comercio, ¿vale? Y entonces, un mismo billete de 100 euros... Si va dando la vuelta, si tú gastas, va dando la vuelta, uno compra un café, otro se compra otro se compra, y al final el billete te vuelve. Y tienes el mismo billete, solo que más lo que has consumido. Lo que ha rotado ese billete de 100 euros por la economía va generando nivel de vida en el sentido de la prosperidad económica, ¿vale? De bienes de consumo y servicios. Ahora, si nos dedicamos a la tacañería, a ahorrar el dinero, entonces, en parte lo hacemos por miedo, pero es que en parte también generamos miedo, ¿vale? Porque la gente empieza a tener miedo y entonces dice, tú te guardas el dinero, pues yo también me lo guardo. Y entonces se acaba convirtiendo todo en una carrera de hijos de puta, ¿no? A ver quién es más hijo de puta. Yo me guardo el dinero, tú te guardas el dinero, no guardas el dinero, y te das cuenta, es como confrontacional, ¿vale? Y entonces el dinero se usa para acumularlo en la economía austríaca. El dinero está para acumular, son como los puntos que tienes que... como las balas, ¿no? Es como el material de armamento, son como la munición, es como munición, tío. Entonces, trabaja, exporta, vende, trabaja, exporta, vende, no consumas, consume lo mínimo, ahorra, nada de deuda, ¿vale? Trabaja, exporta, vende. Es una economía militarista. Y el dinero es como munición, acumula, y así Alemania acumulando lingotes de oro por lo menos, entonces acumula. Es una economía confrontacional y... pero bueno, volviendo otra vez un poco al tema, Rusia es grande, así que como país ya no necesita alta renta per cápita, claro, ¿vale? O sea, la renta per cápita es desde mi punto de vista, ya te digo, es como para saciar los egos, es decir, los países pequeños, de alguna manera, para Dinamarca, Noruega, Finlandia, para existir en las mentes de todo el mundo, ¿vale?, de los ciudadanos de todo el mundo, pues tienen que hacer algo, ¿vale? Es decir, pues una alta renta per cápita, y hablamos de Dinamarca, hablamos de Suecia, Dinamarca, con voz de anuncio. Qué bonito es la propaganda. Somos países ricos y muy silenciosos y muy civilizados. Es decir, todo muy civilizado, muy rico, casitas, somos nórdicos, alta renta per cápita. Mírate la teoría sueca del amor, tío. Es decir, ahí están que se están suicidando y nadie se entere. No hace gracia, ¿vale? O sea, realmente me río por no llorar, supongo, ¿vale? Pero, entonces, claro, es decir, eso, tío, es increíble. En cambio, Rusia ya es grande, y como ya es grande, abres un mapa del mundo, tío, y te la encuentras ya y dices, joder, ¿qué es esto? ¿Vale? Luego ya existe en la mente de todo el mundo Rusia. Entonces no necesita alta renta per cápita Rusia para existir en el colectivo, en la mente de la gente, ¿vale? Es decir, para tener presencia en la mente de la gente, Rusia ya es grande, ya no necesita nada más, tío. Entonces puede permitirse no tener alta renta per cápita. Esto es muy importante porque, insisto, cuanto más alta renta per cápita tiene un país, más cateta, tonta y cabrona suele ser la gente. Eso es una observación que yo he hecho, tío. O sea, más cabrona, cateta, tonta, inadaptable, poco flexible. Esto también enlaza con lo que decía Yokoi Kenji Díez, un colombiano japonés que de niño nació en Colombia, pero su padre creo que era japonés, sí, su padre es japonés, nació en Colombia y a los 10 años o así se lo llevaban hacia Japón y el tío estaba acojonado diciendo, ostras, y los japoneses, los niños japoneses en el colegio, en los pupitres, montan radios, estos son súper inteligentes. Y no os voy a hacer spoiler, no os lo voy a estropear, ya podéis aprender sobre Yokoi Kenji Díez y lo que él cuenta sobre comparar Latinoamérica con Japón y los japoneses con los latinoamericanos, ¿vale? Entonces, pero, tío, o sea, es que o sea, los países con baja renta per cápita
es que tienen la riqueza en otra forma, por así decirlo. Una forma espiritual, emocional y otra forma. Ya te digo, es que ves los africanos, tío, cómo se aprovechan del sistema en Europa y es nuestro propio sistema. Pero de alguna manera lo han conseguido hacer para que montemos nosotros nuestros sistemas, pero les sirva a ellos. Igual que lo que comentaba, que el Banco Central sería el primer perjudicado de que el sistema estatal desapareciese, o sea, el sistema judicial y el sistema de las fuerzas del orden, pues, o sea, que realmente está hecho para el dinero, me da la impresión a mí que las fuerzas del orden y el sistema judicial, el sistema legal, está hecho para el dinero, y es una propina. Es lo de servir al ciudadano, el cuidar a los ciudadanos y el bien del ciudadano, me da la impresión de que es un poco como una propinilla, y es una propinilla que da en tanto en cuanto se sienta obligado a darla, como por ejemplo en cuanto existía la Unión Soviética. Entonces tenía que dar mucha propina. Las fuerzas del orden tienen que servir al ciudadano, y claro que sí, que el ciudadano esté bien y cómodo y velar por los intereses del ciudadano. En tanto en cuanto existía la Unión Soviética, desapareció la Unión Soviética y creo que ya empiezan a dar un poquito menos de propina, ¿vale? Entonces ya más frívolamente la justicia opera más, ¿vale? El sistema legal en plan, por lo menos lo que he visto en Alemania, en España no lo sé, pero en algunos países occidentales, tío, lo hemos visto con el caso de Snowden, Julian Assange, la justicia, el sistema legal parece más un sistema de inquisitorio, se opera casi más de manera como una rama muy frívola y muy obscena del poder, ¿vale? Para ver, ¿qué quiere el Estado? ¿Coger a este tío? Sí, pues vale, le culpas de esto, le declaras esto, pam, vale. Entonces, ¿vale? Esto, pues igual que eso ocurre, da la impresión que los africanos también han conseguido de alguna manera influenciar para que los sistemas estatales que nos montamos del bienestar en Europa les acaben sirviendo a ellos. Mama África, de alguna manera es como que lo ha logrado, no sé. Y entonces vienen los africanos aquí, por lo menos en Alemania, aprenden en alemán, ¿vale? Tienen mejor habilidades con las mujeres, ¿vale? Porque las habilidades son naturales, es decir, son habilidades naturales, la interacción social, todo esto, son habilidades naturales, ¿vale? Nos gusta a los occidentales llamarlos de violadores, ¿vale? Entonces, o como decía Donald Trump de los mexicanos, los llama violadores, pero la verdad es que tienen más encanto con las damas. Y eso es lo que jode a la gente, eso es lo que molesta a la gente, que los africanos tengan más habilidad con las damas. Entonces, y los latinoamericanos más. ¿Por qué? Porque vienen de culturas menos estropeadas por el dinero, pero claro, el poder mediático financiero estatal no te lo va a decir, los medios de comunicación no van a decirte todo el daño que está haciendo estas licencias, el dinero, la divisa, estas licencias que emite el Banco Central, todo ese daño que está haciendo al tejido social, a la interacción natural entre las personas, toda esa profanación del ser humano que está haciendo, no te lo va a decir los medios de comunicación, porque ya te digo, son parte del poder mediático financiero estatal. Entonces, pues no te va a decir que Occidente se está pudriendo. ¿Por qué? Por esas licencias que emite el Banco Central, se está pudriendo, por eso la natalidad está tan mal, está tan baja, y por eso viene inmigración cada vez más, ¿vale? Y claro, todo eso no te lo va a decir, y por eso entonces, bueno, volviendo al tema, ¿vale? Pero claro, esto es que explica mucho, pero no te lo va a decir la televisión, ¿no? Entonces, por eso me parece muy interesante el reflexionarlo, ¿no? El pensarlo, ¿vale? Sentado en el sofá, te lo van a contar de una manera, y tú ya sabes muchas de estas cosas que estoy diciendo porque son sentido común, pero hay que saber ordenar la información. Entonces hay que saber ordenar y lo que no te van a decir. Y tristemente no solo los medios de comunicación no te lo dicen, tus familiares tampoco, y tus amigos, tus entornos sociales muchas veces tampoco, ¿vale? Pues no sé, supongo porque gusta ver al vecino jodido un poco, ¿no? Entonces, pues también hay parte ahí de... Por eso hablo de que todo es sistémico, ¿vale? Por eso no veo que tenga mucho sentido buscar quién es el culpable, quién es el maldito que ha hecho esto, ¿vale? Porque es más sistémico que otra cosa. Tiene que ver con los valores. Si se pudren los valores, valores que se pudren, pues por ejemplo la generosidad, ayudar al prójimo, el ser justo, el ser honesto, ser sincero. Todo eso está visto como que eres tonto. Si eres justo, eres sincero, eres honesto, qué tonto eres. Podrías coger el atajo, tío, qué tonto. ¿Para qué eres sincero y te has metido en un lío por ser sincero? Es decir, ¿vale? Entonces, o ser justo. ¿Para qué ser justo, tío? Haz esta trampita, y coges el atajo y ya está, es más rápido. Pero realmente, honesty is its own reward. Honesty is its own reward. Se lo oí decir en un late show a un
a un humorista estadounidense, honesty it is its own reward. No sé en qué entrevista era, pero y tampoco sé cómo se llamaba el entrevistador, un señor así un poco bastante mayorcito, pero es un humorista muy famoso de Estados Unidos. Honesty is its own reward. La honestidad es su propia recompensa, es su propio... Y sí, tío, es decir, ¿vale? Y giving is one of the laws of the universe. Dar es una de las leyes del universo en los principios del éxito. Dar. Sobre todo sin esperar recibir nada a cambio. Es decir, el universo de lo que das te lo devuelve. Y tenfold muchas veces. Es decir, por 10 muchas veces. Pero todo eso son valores. Pero no te lo explica, ¿no? O sea, no te lo explica, ya no son los medios de comunicación, ¿vale? La familia tampoco, es decir, en los entornos sociales tampoco. Está todo muy podridito, ¿eh? Está todo muy podridito. Y eso lo pudre, tío, yo creo que mucho el dinero, el dinero, el sistema del Banco Central, ¿vale? Entonces, pero me está yendo mucho por las ramas, pero quería con esto esencialmente decir eso, lo de los africanos vienen aquí y tienen otra forma de riqueza, simplemente, ya te digo, se vuelven a sus países y con lo poco que hayan ahorrado aquí, en sus países ya pueden comprar muchas cosas y tienen un buen nivel de vida allí. Entonces vienen aquí y tienen buen nivel de vida aquí, porque saben las ayudas sociales, ¿vale? Los turcos en Alemania no gustan porque son listos, tío, son listos. Es decir, saben qué ayudas coger, saben que no sé cuánto, saben qué tal, y ahora sale un tonto enseguida, saldrá un tonto y dirá, eso está mal, porque están viviendo de la paguita. Es decir, esa gente, tío, lo que pasa es que es tonta y quiere que hayan más tontos como ellos, ¿vale? O sea, yo he estado ahí, o sea, que nadie se tiene que sentir ofendido, yo he estado ahí, tío, es decir, puedes ver mis vídeos antiguos, eso es lo bueno que tiene haber hecho vídeos, tío, cuando era tonto. Seguramente dentro de unos años vuelvo a hacer vídeos y diga que ahora mismo sigo siendo tonto, pero que ahora ya no, ¿vale? Entonces siempre será así, siempre diré, ahora no soy tonto, pero antes sí. Pero podéis ver mis vídeos antiguos, tío, es decir, yo tenía mucho esa mentalidad, porque creía en la economía austríaca, que es ese sistema de creencia en el que el dinero se acaba, tío, que el dinero es limitado. Cuidado, que no es infinito, tío, cuidado, no gastes más dinero, ¿qué tal? Porque creía que la economía estaba por encima del poder político y todo, ¿vale? Y creía que la oferta y la demanda era lo importante, lo esencial, pero no entendía que no, que eso es al revés, tío, la geopolítica manda por encima de la economía. Entonces eso, ¿vale? Es muy importante el saber ordenar las cosas, tío, o sea, sabemos todos de economía, lo que es que tienes que ordenar las cosas. Y entonces, pues viene el africano, están por aquí los africanos, en Alemania, aprenden el idioma, que es una forma de riqueza buenísima, porque no te la pueden expropiar, tío. Los euros en la cuenta bancaria, tío, por orden judicial, te lo pueden expropiar, tío, o sea... En principio, si no haces nada malo, no haces el tonto, no haces en principio no te lo tienen por qué quitar, pero me parece una forma muy poco segura. No puedes subir un avión con 10.000 euros, más de 10.000 euros, que yo sepa. ¿Y qué te hacen? No lo sé, tío, pero igual te ponen en esa situación que te dicen, mira, pues tienes que dejarlo aquí en tierra o no te subes al avión, ¿sabes? Y si te ponen en ese... Puede ser que te hagan eso, no lo sé, no me ha pasado, pero puede que te hagan algo así. ¿Y qué haces? Es decir, menuda forma más fea y tonta en la que tener la riqueza, menudo formato en el que tener la riqueza, euros. Está claro que es mejor tener euros que no tenerlos, pero si tienes que elegir formato en el que tener la riqueza, me parece que los euros es una muy mala manera, tío. Y patrimonio en general también, tío, ¿vale? Entonces mucho mejor como lo hacen los africanos. Amistades, ¿vale? Contactos, aprender idioma, experiencias, viajar y en última instancia el dinero que han ahorrado con poquito les va a servir en su país, ¿vale? Luego, países de baja renta per cápita, tío, generalmente la gente es mucho más empática, más hospitalaria, más simpática, más tal, más abierta, ¿vale? Y luego en última instancia también ya os dije, o sea, hay un documental que hice de Telaraña, el segundo imperio británico, que acaba diciendo que incluso hablando en euros, o sea... África es acreedora neta, es decir, porque los africanos, los estados africanos sí que estarán todos arruinados, serán una patata, pero de entrada ahí hay tribus y familias y ciudadanos. Los estados, pues sí, estarán quebrados, endeudados y no servirán para nada, pero funcionan de otra manera. Y esas familias, esos ciudadanos tienen dinero, tanto en África como supongo que en cuentas bancarias por todo el mundo. Y netamente son acreedores. Entonces, son ricos, pero hasta en dinero, ¿vale? O sea, hasta en dinero y hasta en divisa, euro y dólar y tal, ¿vale? O sea que
Pero bueno, me estoy yendo por muchísimos temas, ¿vale? Pero bueno, volviendo un poco a lo de Rusia, es grande, así que como país europeo no necesita alta renta per cápita, ¿vale? Entonces, pues la renta per cápita es casi como solo un señuelo propagandístico, ¿vale? Es un señuelo propagandístico, es como yo lo planteo fundamentalmente, ¿vale? Y la prosperidad económica a nivel de ciudadano es una métrica realmente de prosperidad, simplemente. ¿Vale? Entonces los turcos se conocen todos estos truquitos, ¿vale? Y muchas veces, por ejemplo, un alemán alquila un piso a unos turcos y luego se queja de que los turcos no le han reparado el piso, claro. Es decir, porque no son tontos, ¿vale? Es decir, lo que le hubiera gustado a este propietario alemán es alquilarle la casa a los turcos, primero sacarles dinero en forma de alquiler y después que encima llevarse de bonus extra el pisito, la casita arreglada, reparada, reformada, ¿vale? Entonces, claro, es decir, los turcos se las saben todas. Entonces es un muy buen ejemplo de cómo ver el mundo de otra manera, ¿vale? Cómo se entiende de otra manera. Pero bueno, ahora sí que no voy a alargar más el vídeo, ¿vale? He hablado de un montón de cosas, un poco tantear de tema de economía. Y bueno, pues si os ha gustado, como siempre, os animo que le deis un ping, me gusta, os animo que hacer donaciones, me ayuda a seguir manteniendo y produciendo. Y bueno, pues os animo a que os suscribáis y que compartáis y espero, podéis hacer comentarios también y espero veros en el próximo vídeo. Un saludo muy grande, adiós.